fue lo que pasó? No entiendo. ¿Culpa? ¿Qué es eso? ¿Eso cómo se alimentó? No lo entiendo. Así que Espíritu Santo, por favor, tradúceme lo que mi hijo quiere decir porque está hablando otro idioma completamente diferente. ¿Por qué es tan fácil crearnos culpa? Por ejemplo, mi hijo, tanto amor que le di y no me quiere, no me respeta, no respeta a nadie, creo que es por mi culpa. O mi familia pasa trabajo por mi culpa. Quisiera ayudar, pero no puedo. A lo mejor es un castigo de Dios. Las cosas malas que me pasan y ocurren en el mundo es mi culpa porque a lo mejor no voy a la iglesia, no rezo, no hablo con Dios. ¿Se siente usted identificado? ¿Te sientes tú identificado? Bueno, estos son parte de los ejemplos que algunos amigos de la audiencia nos han compartido con relación al tema de la culpa que vamos a estar conversando a continuación en los próximos minutos con el maestro Saúl Ocampo Aristizábal desde Medellín, Colombia. Un saludo. Hola Saúl, mi nombre es Katy García de Cuánticamente y a partir de este momento, bueno, conversamos con Saúl sobre el tema de la culpa de acuerdo a las enseñanzas de un curso de milagros. Hola Saúl. Hola Katy, muchas gracias por la invitación, complacido de estar aquí y de poder compartir con todos los que hoy nos ven y bueno, esperando que se nos dé toda la inspiración y la claridad para responder estas importantísimas y profundas preguntas además. Sí, el tema de la culpa, Saúl. Bueno, comenzamos, ya tuviste con una introducción allí que alguien nos decía, ¿por qué con tanta facilidad nos achacamos o adquirimos culpas? Como por ejemplo citaba allí varios casos, ¿no? Sí, bueno, lo vamos a ver desde la óptica y de la perspectiva mucho más amplia de un curso de milagros. Desde el curso de milagros Jesús nos instruye de manera muy poderosa, muy explícita y con todos los argumentos de los que una mente como esa es capaz, nos explica el origen de la culpa. Para resumirlo, para decirlo como corto, Jesús nos enseña que toda esa sensación de culpa viene de una idea que está profundamente arraigada en la mente, de una creencia, que es la creencia en que nos hemos separado de Dios y que por eso estamos aquí en este mundo, de alguna manera pagando las consecuencias de esa acción, o como Jesús lo indica, de ese aparente ataque contra Dios. Lo más normal para cualquier ser humano que esté habitando aquí en esa experiencia física en el planeta Tierra es no darse cuenta de lo que acabé de decir, de que hay una culpa adentro muy profunda, de hecho es inconsciente. No nos damos cuenta de eso. Está muy profundamente protegida por muchas capas de otras creencias adicionales que se van montando encima de esa creencia raíz. Y es difícil verla. Por eso no nos libramos tan fácil de esa culpa, porque es inconsciente. Por eso, además, es que hay que hacer todo un trabajo que requiere mucha voluntad y mucha devoción y mucha ayuda de este nivel espiritual. Aquí en el curso de milagros, todos los que lo hacemos sabemos del Espíritu Santo. Sí, es una buena herramienta. Toda la herramienta es ese amigo que Dios creó para permitirnos entrar allá. Sí. Entonces, como para redondear un poco más esa pregunta que nos hacen, mientras siga vigente la creencia inconsciente, además, de que cometimos un ataque contra Dios o un pecado contra Dios, siempre va a haber esa sensación de culpa. Y lo que hacemos es usar el mundo, aquí viene todo el mecanismo de la proyección, eso lo conocemos muy bien desde el curso de milagros, también desde la psicología. Usamos el mundo entero
todas nuestras relaciones, todas las situaciones que experimentamos en el mundo, perdón, precisamente para proyectar esa culpa inconsciente. Es decir, es una forma que usamos para tratar de liberarnos de lo que sentimos adentro viéndolo afuera. Obviamente, a la larga no funciona. Entonces siempre vamos a seguir cargando con esa sensación y precisamente vamos a experimentarla y a asociarla con cualquier situación que medio nos incomode. En este caso, la situación con un hijo, o con el trabajo, con mi jefe, con mi pareja, con un amigo, con cualquier cosa, en este caso, en la situación de un país, por ejemplo, con el presidente, con bueno, todas las crisis que podamos ver en este mundo, siempre vamos a tener un chivo expiatorio, es decir, algo afuera donde yo pueda depositar toda esa culpa inconsciente que viene de esa creencia de que estoy separado de Dios, que Jesús nos enseña en el curso de milagros que nunca ocurrió tal cosa. Y precisamente para eso es el curso de milagros, para llevarnos a ese entendimiento y a esa experiencia y poder reconocer que somos inocentes y así no necesitar más proyectar esa culpa y verla en ningún tipo de situación en este mundo. Para los que no son estudiantes, por ejemplo, esta persona no es estudiante de un curso de milagros. Yo la conozco desde hace muchísimos años y bueno, es de una religión y justamente hablaba ahí en uno de los ejemplos, dice, bueno, pareciera que es un castigo de Dios por mi culpa o porque no voy a rezar, porque no voy a misa, porque eso es lo que te han inculcado. ¿Cómo se deslastra de eso, por ejemplo, para ir comenzando en eso? Y todos en este mundo de una u otra manera, y muchísimo más los que crecimos en esta cultura, en este caso latinoamericana, en donde todo lo que se nos ha enseñado desde la religión, pues, que domina de alguna manera nuestro entorno en Latinoamérica, es la idea de que somos pecadores, ¿cierto? La mayoría de las religiones que experimentamos en este ámbito nos enseñan eso, de que hay un pecado original y que estamos en una especie de deuda con Dios. A todos se nos inculca desde muy pequeños esa creencia. Sabemos que cuando estamos niños no tenemos forma real de debatir en la mayoría de los casos o de contradecir una creencia o una idea que se nos está inculcando por nuestras figuras de autoridad, como los papás o bueno, las figuras de autoridad que tengamos en ese momento. Por lo tanto, o incluso también en la educación, ¿cierto? En la religión. Lo que se nos diga en esas edades, eso es. No tenemos manera en ese momento de entenderlo de otra manera. Por lo tanto, se vuelven verdades, casi que verdades absolutas, y crecemos con ellas. Después ya en la adultez, cuando empezamos pues a vivir la vida y a darnos cuenta de que tal vez todo lo que nos dijeron que nos daba la felicidad, de nuestras creencias o todas esas expectativas que se nos inculcan desde muy pequeños, nos damos cuenta que de repente no nos sentimos tan felices y empieza una etapa de mucho cuestionamiento y entre eso está precisamente buscar las causas de por qué no me siento feliz o en este caso por qué la culpa, por qué me siento culpable por todo. Y ahí empieza una jornada muy poderosa, un camino de autodescubrimiento, de ir adentro e identificar todos esos bloqueos. Y uno de los principales bloqueos para nuestra felicidad precisamente es esa sensación de no me hallo, no me encuentro, no estoy en paz, algo me incomoda y siempre tiene que ver en lo más profundo con la idea de que soy culpable. Ahora, ¿cómo me libro yo de eso? Porque esa es la gran pregunta. Para eso no hay fórmulas mágicas, no hay fórmulas mágicas. Esto requiere un trabajo, un proceso que implica mucha voluntad, como lo decía al principio, mucha devoción. Tiene uno que estar de alguna manera ya cansado de la forma como ha estado percibiéndose a sí mismo, percibiendo incluso a Dios, percibiendo al mundo y a los demás. Tiene que estar muy cansado de no sentirse bien con uno mismo, ¿cierto? Cansado de lo que habita aquí adentro. Como para uno emprender esta jornada de autodescubrimiento. Entonces digo yo que no hay fórmulas mágicas, es porque requiere voluntad. Requiere transitar un camino de sanación de la mente,
de conversión o resignificación de todas las ideas equivocadas que yo creí desde que estaba muy pequeño, que fueron inculcadas por mi entorno, los papás, las figuras de autoridad, de la religión, en fin. Y no es que lo hayan hecho mal o que sean malos por eso, no, a ellos les pasó lo mismo y a los abuelos les pasó lo mismo y eso es de generación en generación hacia atrás, una idea equivocada. Entonces empezamos este camino de descubrimiento, por ejemplo, un curso de milagros es pues hasta el momento la herramienta más poderosa que yo conozco para hacer este proceso de resignificación de todas esas creencias. Entonces requiere voluntad y este entrenamiento te va a llevar precisamente a que seas capaz de identificar una por una todas esas creencias o todos esos bloqueos que nos impiden experimentarnos inocentes en una relación de unidad con Dios. Excelente. Eso me lleva, Saúl, a otra pregunta, porque tú lo nombrabas lo de la generación en generación. Por ejemplo, Milagros desde México dice, ¿la culpa es transgeneracional? Me encanta esa pregunta porque sí, podríamos decirlo en dos niveles. Sí, va de generación en generación. Desde el comienzo del pensamiento. Mundo. Sí, desde el comienzo del mundo, desde el primer pensamiento. Eso sí lo miramos desde una óptica netamente física de aquí. Pero también hay una metafísica, ¿sí? Algo que está más allá de lo físico o desde donde emerge todo lo físico. Y desde esa metafísica, o no lo hablemos desde ahí para no complicarnos, hablemoslo desde algo que es que podemos experimentar, y es que todos estamos conectados. Las mentes están unidas, todas las mentes están unidas. Esa es la razón por la que cuando alguien está sintiendo algo o enojado, tú puedes sentir también su enojo. Cuando alguien tiene una idea y resuena con una idea en tu mente, hay una conexión de ideas, conexión de mentes, lo cual demuestra que todos estamos conectados y podemos sentir lo que el otro siente. Asimismo también la sensación de culpabilidad. Lo que quiero decir con todo esto es que la creencia de la culpabilidad viene de lo más profundo de la mente colectiva, de todas las conexiones y la las masa, redes, sí. de toda esta masa que somos, viene esa idea de la culpa. De hecho, en el curso de milagros, cuando Jesús se refiere al Hijo de Dios, Él se refiere a un Hijo de Dios, que todos somos parte exactamente, todos somos parte de la filiación, de esta única creación, como un hijo. Incluso también en las religiones cristianas, por ejemplo, en el catolicismo, por ejemplo, se nos habla de que hay un solo hijo, el único Hijo de Dios, que somos todos. Entonces, esa idea de la culpa está profundamente arraigada en esa red, en esa mente uno colectiva. Y esa mente uno colectiva puede manifestar infinitas personalidades o personas como Katy, como yo, ¿cierto? Y sigue trayendo esa misma idea, hasta que cada uno de los fragmentos o de las partes de esa gran red o de ese gran Hijo de Dios haga el trabajo específico que le corresponde de sanar ese trocito de la mente, ¿cierto? Y esa es su aportación a toda la colectividad. Marcela, desde Ecuador, dice, ¿por qué debo sentir culpa si siento que he hecho lo correcto en mis relaciones madre e hija? Volvemos otra vez a lo mismo. Aquí vamos a volver a lo mismo. Sí, exacto. Y está muy bien. Y es muy curioso porque esto se trata de repetir una y otra vez lo mismo hasta que por fin se consolide en nuestra mente y lo podamos aceptar y desde ahí aplicarlo. Todos los estudiantes de un curso de milagros sabemos muy bien que padecemos de la enfermedad del olvido. Se nos olvida. Hoy sabemos, sí, ya lo tengo súper claro y de pronto en 3 días, ¿cómo era? O de pronto ya solamente lo entendemos intelectualmente, pero se nos fue del corazón. Entonces, pues aquí no hay ningún problema. De nuevo, lo que hacemos desde la experiencia humana
es obviamente inconscientemente y sin darnos cuenta, utilizar todas las circunstancias para poder creer que la culpa que siento en lo más profundo no está dentro de mí, sino que está afuera. Lo que hablábamos ahorita al principio del chivo expiatorio. Proyectamos esa culpabilidad a las situaciones externas. Y eso que acabo de decir no es cualquier cosa, porque no es como, tan simple, listo, ya, entonces ya sé cómo es y ahora lo voy a evitar. No, o sea, es como es lo que nos domina desde lo más profundo, es casi como si fuera lo único que supiéramos hacer, proyectar la culpa y asociarla con cualquier cosa externa. Es decir, mientras parezca que la culpa que yo siento es por mi relación con mi hija, o por el trabajo, por mi pareja, o por cualquier cosa, entonces está allá afuera, no tiene que ver conmigo, está allá afuera. Cuando lo de afuera se organice o cambie, entonces yo ya me voy a sentir en paz. Exacto. ¿Cierto? Esa es la idea que tenemos, pero no funciona así. Por eso, como decía al principio, es un trabajo de ir a la fuente, ir a la causa, ir donde está el problema, que es una creencia inconsciente de que me he separado de Dios, por lo tanto siento tanta vergüenza que ahora me tengo que esconder de Él, porque además espero un castigo. Es una creencia en la mente, pero no es verdad. Y para terminar de redondear esta idea, y si lo estamos viendo también desde la óptica, por ejemplo, de la religión, en este caso del catolicismo, por ejemplo, o bueno, desde las religiones cristianas, está la hermosa parábola del hijo pródigo en la Biblia. La parábola del hijo pródigo, con la que Jesús quiso explicar la condición de la mente humana, donde da cuenta esa historia en donde un hijo que lo tenía todo en el reino de su padre, un rey con todo el poder, todo lo que uno pudiera desear, este hijo quiso experimentar algo diferente. Le dijo al padre, dame mi herencia y yo me voy de aquí, voy a experimentar otras cosas. Cuando lo tenía todo, el hijo se fue, ¿cierto? Se gastó su herencia. Todos sabemos muy bien la historia de que terminó arrebatándole o peleándole las algarrobas a los cerdos, la comida de los cerdos, cuando era un príncipe. Pero el hijo sentía vergüenza, él dijo, pero ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo soy un príncipe, hijo de un rey, lo tengo todo, no me faltaba nada, porque ahora estoy peleándole la comida a los cerdos. O sea, ¿qué tan bajo he llegado? ¿Por qué él no era capaz de volver a la casa de su padre instantáneamente? Porque sentía gran vergüenza. Él sentía vergüenza por la aparente ofensa que le había hecho a su padre. Sin embargo, y aquí es donde viene, ya trayéndolo a la experiencia concreta de nosotros en estos momentos, lo que nos ocurre con ya estoy cansado, ya toqué fondo, ya no me quiero sentir así, débil, impotente, culpable, triste, deprimido, sin propósito. Quiero encontrar un propósito, quiero encontrar otra manera de ver las cosas. Entonces toca empezar ese camino de retorno hacia el Padre, de retorno al corazón, de retorno al ser, al Padre, porque aquí está. Y empezamos ese paso a paso de ir deshaciendo los pasos, y cada paso es una creencia equivocada acerca de mí mismo y de Dios, ¿cierto? Que no tiene nada que ver con el perfecto amor. Así es como el hijo pródigo, a pesar de su vergüenza y del miedo a que el padre lo castigara, el padre no lo iba a castigar, pero él creyó esa idea. Como él creyó haberlo atacado, ahora entonces viene la idea de que me van a atacar a mí. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el hijo pródigo, en la historia, en la Biblia, cuando está llegando al reino, al castillo, el padre lo ve de unos kilómetros y dice, porque el padre siempre todos los días salía a ver cuándo regresaba su hijo amado. Esta historia me encanta. Cuando vio a su hijo a kilómetros, imagínense la alegría de ese padre todo amoroso y bondadoso, dijo, manden a hacer las mejores comidas, traigan las mejores ropas, que ahí viene mi hijo amado, el que yo tanto amo. Cuando el hijo llegó, ¿qué pasó? El hijo llegó pensando que el padre lo iba a castigar. El hijo le dijo algo así como, padre, déjame quedar aquí con tus siervos, no importa donde me toque dormir, pero al menos déjame quedar aquí. Y el padre que dijo, no, si tú eres mi hijo amado, ponte las mejores ropas, come las mejores comidas, te lo mereces todo. El hijo quedó donde esperaba un rechazo o una consecuencia por su acto, se encontró un padre que lo abrazó por completo. Jesús quiso explicar con esa parábola la situación que tenemos con Dios.
en donde somos nosotros los que estamos con unas ilusiones, o como decimos aquí en Colombia, en una película, Ajá, peliculados, sí. y el Padre solo está todos los días esperándonos a que regresemos. Es más, nos mandó un mensajero o un ayudante para que siempre nos recordara el camino a casa, para que no se nos olvidara, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Mira, eso es muy bello porque justamente, bueno, aquí hay muchas preguntas, bueno, todas obviamente tienen que ver con la culpa y entiendo que has respondido de alguna forma todo, pero por ejemplo, Onías, hay algunos que no son estudiantes del curso, la verdad, Me una encanta eso, buena está parte bien. dice, ¿no? Por ejemplo, Onías de Ecuador dice, ¿por qué nos aferramos a la culpa que echamos a otro? Ujú, Y ujú. eso hace que nos cueste tanto perdonar. Sí, exacto, maravillosa esa pregunta. Eh, de nuevo, volviendo a la idea de que las mentes estamos conectadas, es decir, cuando yo digo las mentes, me refiero a cada uno de nosotros, porque somos eso, Ujú, ¿cierto? ujú, Entendiendo ujú. mente desde el sentido más poderoso de la palabra, no como un enemigo, sino como lo que nos permite, lo que permite que nuestro espíritu se exprese creativamente. Todos estamos conectados. Por eso es que ahorita decía que cuando alguien está en un problema, tú puedes sentir su conflicto. Cuando alguien está feliz, tú puedes sentir la felicidad. Ujú, Cuando, eso está hablando de que somos uno. Cuando tú proyectas toda tu culpa, toda tu rabia, tu ira, tu ataque, tu conflicto, ni siquiera es porque seas malo o mala. No, es precisamente por todo el dolor que hay allá adentro, en lo más profundo. Es como una espina clavada en el corazón que todos los seres humanos cargamos, por creer eso de que nuestro Padre nos va a castigar cuando nos está esperando con los brazos abiertos. Esa es la idea que hay que corregir. Pero ese dolor de esa falsa creencia, bien ujú, profunda y arraigada, es lo que hace que necesitemos tratar de aliviar esa carga de conflicto ujú. culpando al otro, viendo la culpa afuera. Pero cuando yo lanzo ese dardo o ese ataque a un hermano, a otra persona, a un semejante, como estamos conectados, la misma fuerza con la que yo lance ese ataque será la misma fuerza con la que yo lo reciba. Claro, viene para Eh, acá. sí, para ampliar más esta analogía, eh, o antier tal vez una hermosa maestra Juliana Duque nos ponía un ejemplo de que es como lanzar una pelota a la pared. Cuando Claro. lanzamos un ataque Ujú, a la pared, así directo a nosotros, pues a la ujú, pared, ¿cierto? De frente. ujú. Mientras más fuerte tú lances la pelota, adivina, con Más más rápido fuerza hacia quién viene va a a golpear. rebotar. Exactamente. Mientras más fuerte lance yo la culpabilidad hacia el otro o hacerlo sentir culpable, más fuerte viene la sensación dentro de mí. Sin embargo, Saúl, o sea, yo que he conversado con algunas de las personas que me han hecho llegar estas preguntas, yo puedo entender de pronto que muchas de esas situaciones de que culpan es a los padres, por ejemplo, Ajá. Ujú. Sí, por situaciones de dolor, por ejemplo, bueno, que tú sabes que en este mundo, o sea, por abandono, maltrato, X, todo lo que te puedas imaginar, acusamos a nuestro padre, hay culpa allí y al mismo tiempo hay una resistencia a perdonar esas situaciones, ¿no? Claro, puedo entender por el curso de milagros que todas son fabricaciones nuestras, pero por ejemplo, para quienes no conocen el curso, entiendo, por ejemplo, el caso de esta persona también, dice, cuesta perdonar. sí, sí, sí. Yo no quiero que todo eso que estamos compartiendo aquí sea como no lo entiendo o es muy difícil de aplicarlo en mi vida, parecen palabras muy bonitas, pero ¿cómo lo llevo a la práctica? Porque no se Ujú, trata de eso. No importa si haces o no haces el curso, la idea es que haya un entendimiento. Y yo sé, pues por experiencia propia, cómo ujú, los seres humanos tenemos que lidiar con precisamente esos traumas de la infancia. Todos, ujú. aquí nadie se escapa de eso, no importa lo perfecta que haya sido su Sí. vida, por ejemplo, la niñez, Ujú, porque todos estamos lidiando con la misma sensación. Y nuestros padres, de una u otra manera, consciente o inconscientemente, principalmente inconscientemente,
proyectan, o sea, tienen el mismo mecanismo de la proyección, proyectan en sus hijos toda su propia sensación de no valer, de ser inadecuados, de ser malos, por esa idea de que pecamos y todo eso. Las asociaciones más arraigadas y más profundas y donde más emoción hay es en aquellas experiencias traumáticas que tuvimos de niños con nuestros padres, porque no logramos entender por qué no recibimos amor, en donde como desde esa mentalidad de infancia inocente y pura, solo esperamos amor y de repente no recibimos eso. Ahí se forman unos registros o unas huellas muy profundas en la psiquis del niño, y eso lo cargamos luego en la adultez. Incluso nos hace ver la vida desde lo que tengamos ahí, desde esas huellas. Bueno, en general todo lo vemos desde los traumas o situaciones no resueltas o no entendidas desde el amor. Claro. Entonces, para responder a esa pregunta, sí, sí es verdad que lo más difícil de sanar son todos esos dolores que tenemos asociados a nuestros padres. En mi experiencia personal, y sé que en la de muchos también, algo que a mí me ayudó muy profundamente a sanar la mayoría de esas ideas, porque todavía estoy en ese proceso, pero lo que me ayudó a sanar la mayoría de esas ideas fue entender que mis papás hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían en sus mentes, porque ellos también tuvieron una crianza y también experimentaron situaciones difíciles que no lograron resolver de niños y ahora están cargando, y otra vez lo que hacemos es proyectarlas afuera, a nuestros hijos, a nuestros, ¿cierto? O sea, sigue la proyección. Eso también es intergeneracional, va de generación en generación. Por lo tanto, ellos no son malos, hicieron lo mejor que pudieron. También fueron niños con situaciones difíciles. O sea que al único que le toca hacer el corte y evitar que siga esa transmisión de falsas ideas o traumas o dolores es a mí, es a cada uno de nosotros. Por eso este camino siempre nos va a llevar a asumir totalmente la responsabilidad. No significa eso que no nos toque ir a revisar todas esas experiencias del pasado, porque se trata de eso. El problema siempre aparenta estar en el pasado. El curso de milagro lo que nos invita es, a través de un entrenamiento mental, para aprender a conectar con ese maestro interior, con ese guía interno precisamente ser capaces de ir adentro a todas esas dolores, traumas, miedos, culpas, y con esa luz interior, con ese amigo, con esa guía, volver a mirarlas, volver a revivir el niño herido, como le llamamos nosotros, y entender ese niño herido desde esa nueva perspectiva amplificada que hay, donde hay una claridad, porque hay luz, porque se conectaba a mi guía interior, y poder decirle a ese niño, tranquilo, ya pasó. En ese momento no lo podías entender, pero ahora ya creciste, ahora soy yo, ya te puedo abrazar, ya te puedo acoger, no pasa nada, ya no pasa nada, ya no estás en peligro. Y poder darle amor a esas partes de nuestra psiquis, a ese niño interior. Y me imagino que aliado siempre de la mano del Espíritu Santo, ¿no? De Dios, de la fuente, como lo querramos llamar, ¿no? Siempre acogidos a Él. Sí, yo siempre cuando hago una charla o alguna enseñanza, siempre digo lo siguiente: nunca vayas adentro en tu mente a revolcar tus emociones o tus memorias pasadas. Si es que lo haces con el propósito de sanar, nunca lo hagas sin la conciencia del Espíritu Santo, o de Dios, o de Jesús, o de María, cualquier nombre que le queramos dar a esta mente superior, a este aspecto de la divinidad, a este aspecto de Dios, cualquiera, que te eleve y que te dé luz y que te dé esperanza, que te dé fortaleza. En el curso de milagros a todo eso lo llamamos el Cristo, el Cristo. Nunca vayas allá adentro a intentar sanar sin la ayuda de esa conciencia de luz del Cristo, porque no vas a hacer nada, porque se trata de iluminar la oscuridad. Y si no llevas luz, entonces, ¿qué vas a iluminar para resignificar?
Mira, aquí hay otra pregunta de Lesbia, también de Ecuador. Dice, ¿qué opinión tiene sobre el hecho de que la Iglesia Católica nos dicen que repitamos dándonos golpes de pecho por donde está el timo, la glándula del timo, que por cierto ella como también sabe de neurociencia, dice, donde está la glándula del timo, y decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa? Sí. Otra gran pregunta. Me encanta porque es que todas me llegan a mí, en mi propia experiencia también. Claro, yo también fui Claro. criado desde ahí. Eh, y eso no se trata de debatir ni decir qué está bien o qué está mal, ni de repente decir, ese no es el camino, es este. Es increíble lo que voy a decir, es increíble. Todos los caminos, no importa lo que para algunos parezcan una cosa y para otros otra cosa, todos hacen parte perfecta del plan, tienen un propósito. Quizás muchas personas, la única posibilidad que tienen, de acuerdo a la apertura que tenga su mente o a la preparación que tenga su mente, la única posibilidad que tienen de conectar con Dios o con la idea de la inocencia contradictoria, pues estamos hablando de por mi culpa, pero algo que los conecte de alguna manera con el espíritu puede ser, en este caso, es esta forma de ver la espiritualidad desde la religión. Particularmente para aquellas personas o aquellas mentes, como decía ahorita, todos somos mentes, aquellos seres que nos hemos hecho preguntas profundas y hemos llegado a darnos cuenta de que no nos queremos seguir sintiendo culpables, de que no soportamos más eso, de que algo adentro, un sentido común nos dice, eso no tiene nada que ver contigo, eso no es verdad. A los que nos cansamos ya de todas estas ideas de culpabilidad, simplemente descartamos eso, no peleamos más con eso, entendemos que si todavía se enseña eso y desde la religión se hace y se refuerza, entendemos que parece que ese es el camino que en el momento son capaces de aceptar las personas que pueden comulgar con eso. Pero es que yo también hice así, por mi culpa, por mi Yo culpa, por mi también. culpa. Claro, hasta que un día dije, no tiene sentido para mí. No, No tiene también. sentido. Pero ¿qué fue lo que hice? O sea, si el mismo Jesús me está ¿Hasta liberando cuándo? a mí. Sí, el mismo Jesús en la Biblia, la parábola del hijo pródigo, vuelvo y te lo digo, me está liberando a mí, me está diciendo que mi padre me acoge con inocencia. ¿Por qué yo necesito reforzar la idea de la culpa? ¿Cierto? ¿Por qué? Obviamente, sé muy bien que si eso se lo digo a alguien que lo enseña, por ejemplo, un sacerdote o un laico, alguien que enseña esto, tendrá sus argumentos. Ya cuando en ese camino empezamos a tener la experiencia de la verdad, de que somos inocentes, de que no pasó nada, de que literalmente todo fue como un sueño de creencias, no debatimos ideas, no Claro. entramos en argumentar nada, simplemente tranquilo, hermano. Si te sientes en paz con esa idea de ser culpable, está bien. Lo más probable es en cualquier momento te vayas a liberar de eso por el solo hecho de que aquello que me liberó a mí, que me dijo, eso no es verdad, el Espíritu Santo, también está en tu mente y también te va a liberar a ti. Entonces no debatimos eso. Pero por supuesto, si lo digo aquí abiertamente, no, no hay sentido por mi culpa. ¿Qué hay culpa? ¿Culpa de qué? ¿Qué fue lo que hice? ¿Cómo podemos ofender a Dios? ¿Cómo podemos hacerle algo, hacerle mella, incomodar a la totalidad, a la creación? Cuando Jesús nos enseña que ni siquiera la totalidad del universo o Dios ni siquiera se entiende qué es lo que pasó en nuestra mente, en la mente del Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? No entiendo. ¿Culpa? ¿Qué es eso? ¿Eso cómo se alimentó? No lo entiendo. Así que Espíritu Santo, por favor, tradúceme lo que mi hijo quiere decir porque está hablando otro idioma completamente diferente. Rosalía de Panamá dice, si te sientes culpable por un mismo evento que se ha repetido en tu vida, puedes entregarlo, ella sí es estudiante de un curso de milagros, por cierto, puedes entregarlo al Espíritu Santo, todas esas experiencias y expiarlas como una sola. Por supuesto que se puede hacer. Llega un punto
en nuestra maduración en ese camino, en nuestra maestría, que de repente podemos hacer todas las resignificaciones o las conversiones de creencias como bloques enteros. Todo un bloque se va. Todos sabemos, bueno, o si no los saben, por acá sabemos que muchas emociones son capaces de sostener muchísimos, miles y miles de pensamientos. Esto lo podemos encontrar en la obra de David Hawkins, el estadounidense, un maestro también practicó el curso de milagros en algún momento, médico y psiquiatra, muy poderosa su obra. Nos enseñaba o nos enseña que las emociones dan origen a pensamientos y una sola emoción, por ejemplo en este caso la de la culpa, es capaz de sostener miles y miles y miles de pensamientos, creencias o ideas. Y que cuando yo soy capaz de ir a la emoción, sentirla y atravesarla de la mano del Espíritu Santo, de la mano de la luz, de la mano de esta vibración elevada que habita dentro de cada uno de nosotros, si la llevo allá, puede disolverse esa emoción y por lo tanto todos esos pensamientos que estaban soportados en esa emoción, como no tienen piso ya, todos se van. Literalmente hay toda una depuración repentina, una aclaración de tu mente. Pero también tengo que decir esto, y es que al principio cuando estamos entrenando nuestra mente con un curso de milagros, no es tan sencillo hacer esas liberaciones tan profundas. Aquí todo es progresivo, esto es lo hermoso. Se nos va enseñando paso a paso, de una manera muy bonita, se nos dan indicaciones con las que podamos lidiar, con las que podamos trabajar. Entonces al principio de pronto no libero por bloques gigantes, sino que voy liberando aspectos. Lo llamamos como de, si la culpa es un gran elefante, tú no te puedes comer el elefante de un solo mordisco. Te lo vas comiendo mordisco, 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 hasta que llega un momento en donde ni siquiera te lo comes entero, sino que de repente te vas comiendo las patas, lo que está más asequible. Y de repente el gran elefante o la culpa inconsciente se queda sin soportes. Así se derrumba sola. Esa es una experiencia a la que todos llegamos en algún momento. O también ese es otro ejemplo, Katy, y para lo que me preguntó, siempre también me gusta esa analogía, y es que la culpa en nuestra mente es como un gran árbol, ¿cierto? O sí, pongámoslo así, un gran árbol. Y se ve muy fuerte y muy frondoso. Obviamente no quiero hacer una asociación inadecuada con la naturaleza, pero es un ejemplo que sirve. Cuando estamos trabajando con la culpa, tú siempre la ves desde la distancia, no logras ver la base del árbol, solo ves lo frondoso que está arriba, siempre firme, siempre derecho. Pero si estás trabajando con esta enseñanza y con esta luz, en la base está siendo talado, está recibiendo, o con una sierra, está siendo cortado. Pero mira que por mucho que tú lleves tiempo cortando, solamente vas a ver que el árbol le está pasando algo en el último momento. Mira que hasta el último momento del corte, el árbol, cuando ya faltan unos centímetros, él se quiebra. Y vas a ver, se está cayendo toda esta culpa. Pero siempre estuvo siendo cortado, siempre. Pero cuando lo veías de lejos, ahí está intacta, parece que no pasa nada. Parece que eso no está funcionando, creo que le estoy haciendo mal. Digo esto porque todos, como estudiantes de un curso de milagros, lo hemos hecho. Lo que no nos damos cuenta es que el Espíritu Santo está haciendo el trabajo, acompañado por ti porque tú quieres, ¿cierto? Y tú le permites ir contigo allá al fondo, a tu mente, a revisar todo eso que te duele. Y se va cortando, hasta que llega un momento en donde se va todo. Excelente, Saúl. Mira, bueno, ya el tiempo apremia, pero una última pregunta y ya tus recomendaciones para cerrar. Dice Gonzalo desde Ecuador, ¿hasta dónde influye el estado culposo de una actitud no proactiva? El estado culposo de una actitud no proactiva. Me imagino que, no sé, se sentirá, o sea, la gente que puede sentir culpable por no hacer nada o por sentir que está estancado, qué sé yo, me invento, ¿no? Pero mira que él no es estudiante. De nuevo, otra pregunta muy interesante, porque habría que revisar si precisamente la culpa
es la que te tiene en un estado no proactivo, porque eso es lo que hace la culpabilidad, te bloquea. O sea, te sientes tan mal contigo mismo, tan equivocado. Voy a decir unas palabras que son verdad porque así nos sentimos, pero no siempre lo logramos reconocer porque no vamos a la emoción, porque es muy fuerte y requiere entrenamiento para ir allá y sentirla y poder entregársela al Espíritu Santo. La culpa nos hace sentir vergüenza, que no valemos, equivocados, eh, nos hace sentir la peor cosa del universo. O sea, solo escóndete, que me das asco. Más o menos algo así. Yo sé que suena dramático, pero cuando lo Sí. sentimos así es. Eh, y nos paraliza y nos impide, o sea, nos cancela la fuerza vital, la creatividad, la mente. Jesús dice en el curso que el ego, dice el ego, la parte de la mente que siente culpa es el ego. Seguro Katy ya lo ha hablado en otras sesiones y si no lo va a hacer. Lo vamos a Eh, hacer. sí, dice, el ego es la parte de la mente que está poseída o refrenada por sí misma. Poseída o refrenada por sí misma. Imagínate tú poseído o poseída por ti mismo. Mm, Siempre pongo el ejemplo, es como acelerar un carro y al mismo tiempo pisar el freno, sí, juntos. una contradicción. Claro, Sí, imagínense la una tensión, tensión. es una tensión impresionante que hay ahí, el gasto de energía para acelerar y para frenar, y eso nos bloquea. Entonces, que yo no, yo comprendo esa pregunta porque también he pasado por ahí. Mi falta de proactividad no es la que me genera la culpa. Claro, yo creo, como no estoy haciendo nada, como no quiero hacer nada, entonces me siento mal, entonces no sirvo para este mundo y no voy a conseguir lo necesario, ¿qué dirán que soy un vago o esto y lo otro, que no sirvo? No es eso lo que genera la culpa. Es la misma culpa inconsciente que quizás un aspecto de ella está aflorando a la conciencia y me impide ser proactivo, ¿cierto? Me cancela. Eso no nos impide también que no hagamos algo para manejar eso, para salir de ahí, sino precisamente que nos está llamando a que si no estamos sintiendo energía o ese entusiasmo para expresar nuestra creatividad, la que viene en nuestro espíritu a través de nuestra mente, si no sentimos eso, entonces es que algo no anda bien, es una alerta, es una señal de que ven, revisémonos por dentro qué nos está pasando, abrámonos a la dimensión espiritual, pidamos ayuda. Tienes más de 12 años como maestro de un curso de milagros. Algo que te haya servido a ti en tu día a día para que la gente lo pueda hacer desde su casa con el tema de la culpa. Una de las prácticas que más me ayuda en esos momentos y me ayudó cuando estaba iniciando en ese camino de sanación, de abrir mi corazón, de Ujú. aceptarme a mí mismo como inocente, fue siempre, en toda situación, siempre procurar al máximo decir la verdad, siempre observarme, qué es lo que estoy escondiendo, qué es lo que no quiero decir, qué apariencia quiero dar. Entonces, me sirve muchísimo, me sirvió y me sigue sirviendo mucho siempre que voy a responder algo, preguntarme qué quiero ocultar Ujú. porque, y eso tiene que ver con la culpa, para empezar a trabajar la culpa e irla liberando. Si quiero ocultar algo, significa que siento que hay algo inadecuado que no quiero que otros vean, ni que me vean así, que es inadecuado. Por lo tanto, si es inadecuado, me siento malo, me siento culpable. Por lo tanto, si yo me permito a mí mismo expresar y mostrarme tal cual como soy en ese momento, sin miedo al que dirán, requiere fuerza eso, ¿cierto? En la mente y coraje, no importa. Tienes que tenerlo y pedirlo a Dios. Si yo me expongo, no importa, entonces atravieso esa idea de que hay algo malo o incómodo o inadecuado o incorrecto dentro de mí, por lo cual yo me sienta culpable. Si yo expreso de manera desnuda lo que hay a cada momento, voy a estar lidiando con la culpa y la voy a estar sanando. Eso es muy práctico y no requiere nada complejo, ni pasos a pasos, ni métodos, no. Siempre que vayas a responderle a alguien o mostrarte ante alguien, obsérvate muy bien qué quieres esconder, qué imagen quieres dar y no hagas eso. Permítete desnudamente mostrar tu verdad, no tengas vergüenza, que no pasa nada, que no somos culpables, somos completamente inocentes.
Excelente, maestro Saúl Ocampo Aristizábal desde Medellín, Colombia, maravilloso, de verdad, bueno, ha sido hasta una terapia, ¿ve? De culpa aquí. Con Saúl. Bueno, el tiempo apremia, hemos tenido algunas interrupciones, pero ha sido todo perfecto y maravilloso. Bueno, Saúl, aquí hemos colocado ya tus redes sociales para que la gente pueda hacer contacto contigo, algunos que todavía pues no te hayan conocido hasta ahora. Y encantada de saludarte. Igualmente, Katy, gracias por este momento tan espectacular que compartimos contigo y con todos. Gracias. Me despido, soy Katy García, seguro que sirvió de muchísimo para todos ustedes esta información con Saúl Ocampo desde Colombia. Será hasta la próxima aquí en Cuánticamente. Chao.